y pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es la continuación del capítulo 3 del primer libro de los Reyes. Y bueno, pues aquí vamos a ver varias cosas muy interesantes, hermanos. Primero, vamos a ver justamente que en este capítulo 3 se nos enseña acerca del inicio del reinado del rey Salomón. Y bueno, primeramente vemos cómo Salomón hace una alianza con el pueblo de Egipto, pues a través de que toma para sí una esposa, una hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David, así como lo dice el versículo 1. Amados, nosotros debemos de ser conscientes de que pues el que ama a Jehová, el que ama a Dios, pues por el bien propio, debería poner su amor en una mujer del pueblo de Dios. Bueno, aquí lo que nosotros podemos ver es que Salomón, dentro de su situación de tratar de establecer fuertemente su reino, pues él hace un pacto, ¿no? o alianza propiamente con el pueblo de Egipto a través de ese casamiento. Y bueno, más después vamos a ver que este es un tema que para Salomón es por propiamente su mala inclinación, su tendencia al pecado, ¿verdad? El hecho de tomar mujeres de otras nacionalidades que le trajeron graves problemas, y lo vamos a ver mucho después. Bueno, aquí también se nos narra acerca de las obras que hizo Salomón. Propiamente en el versículo 1 y 2 nos hace la mención la Biblia. Dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, a Jerusalén, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Bueno, pues hasta en ese momento el pueblo de Israel pues sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Vemos aquí, mis amados, que pues Salomón realmente era un hombre sabio, era rico, su padre le dejó una tremenda fortuna, era grande entre el pueblo, pero el elogio más precioso de él es sobre el carácter de todos los santos. Aún del más pobre de los santos, el elogio que él tiene es que él amó a Jehová. Y cuando nosotros venimos en una condición de esa naturaleza, hermanos, cuando nosotros verdaderamente derramamos nuestro amor por Dios, pues es donde el Señor siembra abundantemente. ¿Por qué? Porque Él considera que ese corazón es una tierra propia, una tierra fértil, una tierra abundante, ¿verdad? Y Él siembra abundantemente en ese tipo de tierras que aman, ese corazón que ama verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Pues porque también Dios espera cosechar conforme a lo que Él siembra. Y los que amamos verdaderamente a Dios y le ofrecemos un culto verdadero, pues nunca vamos a reclamar por los costos de nuestra relación con Él. Nunca debemos pensar que es un gasto superficial lo que se consagra al servicio de Dios. Si ustedes y yo nos hemos consagrado al servicio a Dios, hermanos, debemos de saber que Dios siempre va a cumplir su promesa, su pacto, y Él va a traer una condición muy especial para su gloria, mis amados hermanos. Entonces, aquí vemos justamente que Dios, después de esta condición, ve la realidad del pueblo que sacrificaba en los lugares altos, y de acuerdo a la voluntad de Dios, los sacrificios pues debían hacerse únicamente en donde se encontraba el tabernáculo y el arca del pacto, según lo que nos enseña Deuteronomio 12 y Levítico 17, y no en cualquier lugar. Entonces, cuando viene Salomón, empieza propiamente a hacer la casa de Dios, la casa de Jehová, y reconstruye los muros de Jerusalén de alrededor, pues ahora empieza a provocar que propiamente haya un lugar especial específico para venir a adorar a Dios, para venir a sacrificar delante de Dios.
Y bueno, ya del versículo 3 al 15 se nos narra acerca del pacto entre Dios y Salomón, entre Jehová y Salomón. ¿Y cuál es esta dedicación de Salomón? Bueno, primeramente se nos hace comprender que Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Recuerden que el día de ayer se nos enseñó claramente que Salomón hizo todo lo que su padre le encargó antes de morir y eliminó a aquellas personas que de alguna o de otra manera participaron en la sublevación, cuando David todavía estaba vivo, y todo eso que Salomón viene a hacer conforme a lo que el rey David le había pedido. Después vemos cómo Salomón pues también solamente sacrificaba ya y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Dios se le aparece a Salomón y hace un pacto con él. Y agarra en el versículo 5 y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y pues Salomón, como todos sabemos, le pidió sabiduría a Dios. Esto quiero leerlo para ustedes, porque aquí es a donde nosotros vamos a establecer realmente cómo cuando venimos en un despliegue de amor por Dios, cuando verdaderamente amamos a Dios, pues Dios siempre va a traer lo mejor para nuestras vidas, no solamente lo bueno, sino va a traer lo mejor. Dice el versículo 3 del primer libro de Reyes, capítulo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice, y en el versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y fíjense bien aquí la condición que pues esta dedicación lleva a pedir a Salomón pues lo que verdaderamente necesita en su momento. Tú y yo tenemos que aprender de esta enseñanza para pedirle a Dios lo que verdaderamente necesitamos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues Salomón iba a cumplir un mandato que Dios le había puesto, que era la de gobernar a su pueblo. Entonces Salomón le pide sabiduría a Dios, y lo que Jehová hizo para David, pues vemos cómo le muestra una gran misericordia al ver cómo Dios cumple su promesa para el rey David al darle un hijo que se sentara en su trono, que lo sucediera. Y la razón, pues, es porque David anduvo delante de Dios en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Aunque vemos que de repente, como lo estudiamos, esas crisis que todo ser humano tenemos invariablemente, ¿verdad? Independientemente de que si de corazón nos entreguemos a Dios, muchas ocasiones la misma situación que vivimos, nuestro yetzer hará, nuestra mala inclinación, el mundo, nuestra carne, de repente nos gana, así como le ganó al rey David, para hacer cosas equivocadas. Pero aún con eso, fíjense bien cómo Dios consideró claramente que David anduvo delante de él en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Fíjense cómo la misericordia de Dios es tan grande. Tú y yo seguramente hemos decidido entregarnos verdaderamente a Dios, consagrarnos a Él. Y de repente, pues tenemos altibajos, tenemos crisis emocionales, crisis económicas, crisis de salud, tenemos algún tipo de situación en donde nos vemos en peligro, pero Dios nos da la gran bendición de ver también la oportunidad que Dios pone frente a nosotros a través
de esas crisis, mis amados. Entonces, lo que Jehová ha hecho, pues simple y sencillamente es la muestra de su gran amor y su misericordia por la casa de David. Ahora, viene un gran dilema de parte de Salomón y por eso le pide sabiduría. Dice, yo soy joven y no sé cómo entrar y ni salir. Imagínense ustedes qué gran responsabilidad para un joven es la de ser rey sobre toda una gran nación. Gente que era incontable, el pueblo era grande y él pues tenía que sentarse en medio del pueblo y escuchar todo lo que el pueblo tenía que dirimir, que pelear en su momento, ¿verdad? Y bueno, pues la petición de Salomón, como lo acabamos de leer ahí en el versículo 9, es que él pide sabiduría. Dice, dame un corazón de entendimiento para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Mis amados, imagínense nada más cuando nosotros le pedimos eso a Dios, pues Dios en su misericordia también trae sabiduría a nuestra vida. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que si alguno estamos faltos de sabiduría, pues pidámosla a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Así lo dice la palabra y así yo he considerado que verdaderamente Dios ha venido a darnos sabiduría. Si ustedes hacen un pequeño recuento de todo lo que hemos estudiado, escuchado, leído, meditado, pues ha traído sabiduría a nuestra vida. Hemos dejado de hacer muchas cosas que no convienen. Ya hemos aprendido hasta dominar en muchas ocasiones nuestro carácter. De repente tenemos crisis y de repente se nos va y la ira nos gana, pero volvemos rápidamente al camino del Señor pidiéndole perdón, poniéndonos en orden delante de Él. Y así es como Dios mira a su pueblo, ¿verdad? Y nos da pues su gracia, su misericordia, su amor. ¿Cuál fue el propósito de Salomón al pedirle a Dios que por favor le diera un corazón de entendimiento y que pudiera discernir entre lo bueno y lo malo? Bueno, pues el propósito de Salomón no era para vanagloriarse, no era para decir, yo soy el más sabio de todo el mundo, no hay nadie como yo. No, no, mis amados. Lo hizo, el propósito que tuvo Salomón allí fue para que él pudiera juzgar rectamente al pueblo, para que pudiera gobernar a ese pueblo tan grande, tan innumerable que Dios le había entregado en sus manos. Hoy tú y yo tenemos que pedirle sabiduría a Dios, no para vanagloriarnos, no para que la gente diga, ay, qué sabio es este hombre, cuánto sabe de la Biblia. No, mis amados, sino simplemente para que nosotros podamos gobernar correctamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso se llama administración. Dios ha puesto tiempo en tu vida, en tus manos, ha puesto recursos materiales, económicos, ha puesto palabra, que es lo más preciado que tenemos, palabra de Dios en nuestro corazón como un gran tesoro. Y pues ahora hay que aprender, hay que pedirle a Dios para que el Señor nos dé sabiduría y podamos administrar correctamente eso. Dios nos llama a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y esa es una correcta administración. Tenemos que ser dadivosos, mis amados. Eso ya lo hemos estudiado pues en muchas ocasiones. Después viene la bendición de Dios hacia la vida de Salomón. Para ello me voy a permitir leerles a ustedes del versículo 10 al 14 y dice la palabra de Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces vemos aquí, mis amados, cómo el Señor aprueba, ¿verdad? La petición de Salomón. Dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Y bueno, pues viene la bendición de Dios sobre la vida de Salomón. Mis amados, cuando nosotros pedimos, no para
vanagloria, sino conforme al plan perfecto de Dios, pues Dios se enorgullece de nosotros, ¿verdad? Y vemos cómo Salomón, justamente lo que representa en este punto es que él se alinea correctamente al plan perfecto de Dios. Dios quería un juez, o más bien un rey justo, y que propiamente venía a ser como un juez, con una mayor autoridad, ¿verdad? Pero él quería un rey justo para su nación. Quería que el pueblo de Dios tuviera paz, tuviera tranquilidad, tuviera gozo, porque Dios estaba dándole una inteligencia sobrenatural al rey y el rey gobernaría correctamente. Entonces, fíjense bien, esta bendición es porque Salomón no pidió para su vanagloria, no pidió muchos días para su vida, no pidió riqueza, no pidió la vida de sus enemigos. Normalmente un rey lo primero que pedía es, Señor, dame la cabeza de fulano, de sutano y de mengano, porque ellos siempre me traen rencillas, me traen problemas y lo que mejor quiero es cortarles la cabeza. Y Salomón no. Lo que Jehová después le dio a Salomón, pues lo vemos y dice conforme a tus palabras y aún hasta las cosas que no pediste. O sea, Dios le da el entendimiento, un corazón sabio y entendido, sabiduría propiamente, pero también le da riquezas y le da gloria, gloria humana, obviamente. Recuerden que Dios nunca va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Le da una gloria humana, una gloria que la gente puede de alguna manera mirar, de tal manera que entre los reyes, dice, ninguno va a ver como tú en tus días. Pero Dios le pone una condición. Y no es porque Dios sea un condicionante para dar. No es que tú me tienes que dar algo para que yo te pueda dar algo. No. Simplemente Él condiciona las cosas y sobre todo las bendiciones que nos da, porque nosotros tenemos un corazón que desgraciadamente puede llegar a ser perverso en un momento dado y sobre todo cuando se siente bendecido, cuando se siente con poder, con riquezas, con autoridad, y puede ser desviado ese corazón. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, para alargar los días de la vida de Salomón, le pone una condicionante. Dice, si anduvieras en mis caminos, o sea, le pone límites, ¿verdad? Dice, guardando mis estatutos y mis mandamientos, le pone una normatividad. Dice, como anduvo David tu padre, le pone un ejemplo de cómo debería seguir para efecto de que no solamente obtuviera todo lo que pidió y más lo que el Señor le añadió, sino también para que su largura de días fuera. Entonces, la respuesta de Salomón, pues ya del versículo 15 en adelante, se nos enseña que en el versículo 15 dice que vino a Jerusalén, ¿verdad? Y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y sacrificios de paz. E hizo un gran banquete a todos sus siervos, pues obviamente reconociendo que había sido favorecido de parte de Dios. Esa fue la respuesta de Salomón. Ya Salomón hace uso de su sabiduría delante del pueblo y todos conocemos seguramente el caso de las dos mujeres que reclamaban el ser madre de un solo niño. Seguramente ya lo has leído. Solamente voy a hacer un resumen propiamente de esto para no leer toda la historia, pero bueno, el caso es que dos mujeres rameras, eso lo podemos ver desde el versículo 16 al 23 y hasta el 28 después la conclusión de este ejemplo que se nos da. Dos mujeres rameras, dice la palabra de Dios, que vivían juntas, tuvieron hijos 3 días una de la otra. O sea, una parió hoy y 3 días después la otra. El niño de una murió porque lo aplastó, o sea, se acostó sobre él y lo asfixió. Y bueno, y entonces ahí empieza el debate. Una de las mujeres, la que aplastó al niño, se levantó de mañana, trajo al bebé que estaba vivo y le puso el muerto a la otra. Y entonces empiezan una disputa y van delante del rey y una de las mujeres dice que es el hijo de ella y la otra que lo cambió, ¿verdad? Mientras ella dormía. Y la otra mujer dice que no es cierto y que el niño es de ella. Y ya saben cómo se pone el toma y daca
en una discusión de esa naturaleza. Bueno, pues el dilema ¿cuál es? Que cada una dice, tu hijo es el muerto y el mío es el que vive. Y lo decían las dos por igual. Entonces, se nos enseña cómo del versículo 24 y 25, Salomón juzga el caso y le dice claramente, tráiganme una espada y ahora partan por en medio al niño vivo y denle la mitad a una madre y la otra mitad a la otra, y se acabó el problema. Salomón pues simplemente estaba tomando un gran riesgo al pronunciar este juicio, mis amados. ¿Por qué? Por el peligro de que ambas mujeres se pudieran haber mantenido en necedad, porfiando en esta condición, en esa postura, y que verdaderamente tuvieran que haber partido al niño a la mitad. Imagínense nada más, ¿no? Pero evidentemente, pues él entendía, y por la sabiduría que Dios le había otorgado, que el amor natural de una madre siempre la va a conducir a permitir la sobrevivencia de su bebé, a una costa de lo que sea. Recordemos los ejemplos que tuvimos en la palabra de Dios, aún en la vida de Salomón, perdón, de Moisés, cuando su madre, pues lejos de permitir que fuera asesinado junto con todos los demás bebés por orden de Faraón, pues ella lo arroja en un recipiente, para que pudiera salvar su vida. Por fe dijo, bueno, el Señor que te guarde y te cuide y ahí te vas. Y gracias a Dios, pues el Señor tenía un plan perfecto. La hermana de Faraón encuentra al bebé y ya sabemos. Entonces, el corazón de una madre verdaderamente va siempre a procurar la sobrevivencia o la supervivencia de su bebé a una costa de su propia vida, mis amados. Aunque fuera que viviera en la casa de la otra, pero que viviera. Ese era el interés de la madre verdadera. Esta decisión, obviamente, que toma el rey Salomón, pues era prueba de que él tenía un gran entendimiento de la naturaleza humana. Y obviamente, como les vuelvo a repetir, ese entendimiento pues viene de lo alto, mis amados. Normalmente, bueno, nosotros ya podríamos tomar hasta una decisión de esa naturaleza porque ya vimos el ejemplo, pero se imaginan en el día en que nadie había tomado ese tipo de decisiones y que nadie había podido pues dar una respuesta de esa naturaleza, pues era algo elogiable, era algo que de verdad tenía que considerarse mucho. Entonces la verdadera madre de este bebé decide rehusar su derecho para salvar al niño. Le dice, las palabras de la verdadera madre fueron, sus entrañas se conmovieron le dijo, simplemente déjalo vivo, es el de ella. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que las entrañas de esa madre se conmovieron por su hijo y le dice a el rey Salomón, Señor mío, dale a esta el niño vivo y no lo mates, ¿verdad? Y entonces las palabras de la impostora, de la madre que no era verdaderamente la madre del bebé, dice, pues ni a mí ni para ella, ni para mí ni para ella, pártelo a la mitad y que cada uno se lleve la mitad. Entonces Salomón, pues obvio, juzga a favor de la mujer que prefiere que el niño sobreviva y en automático le dice, ella es su madre. Y esto pues trae una impresión del pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo se queda asombrado por la decisión tan sabia. En aquellos tiempos, como le digo, pues nadie hubiera podido tener siquiera en consideración el resultado de esa decisión que había tomado el rey de partir al bebé a la mitad. Entonces el pueblo, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 28, que temió al rey, le tuvo ese temor reverente, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. No le tuvieron miedo de amedrentamiento, sino más bien ese temor reverente que también le debemos a Dios por reconocer pues su soberanía, su sabiduría y todo lo que representa Dios para nosotros. Ese nada más es un símil, ¿ok? Entonces, ya en el capítulo 4, mis amados hermanos, pues se nos enseña acerca de cómo Salomón pues empieza a organizar su gobierno, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cuando
se declara a un candidato a una gobernatura o a una presidencia, cómo empieza a organizar su gabinete de gobierno. Y bueno, pues aquí entre los capítulos, en el capítulo 4 del versículo 1 al 28 se nos muestra eso. Entre el capítulo 2 y 6 se nos hace la mención acerca de cómo Salomón nombra a sus jefes y oficiales y sacerdotes. Bueno, pues empieza por Azarías, el hijo del sacerdote Sadoc, y también por Elioref y Ahías, hijos de Sisa, y los nombra como secretarios. Después nombra como canciller a Josafat, el hijo de Ahilud, y recuerden que pues ya había dado muerte a Joab, que era el capitán de los ejércitos desde su padre, y después se fue con el medio hermano que quiso usurpar el trono de David. Y bueno, pues como ya había muerto él, pues tuvo la necesidad de poner a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, ¿verdad? Como capitán. Después pone a Sadac y a Abiatar, los sacerdotes, y Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernantes. 12 gobernantes tenía en aquel momento el pueblo de Israel, y Azarías era sobre todos ellos. Después pone a Zabud, el hijo de Natán, como ministro principal, y pues él lo consideraba como su amigo. Después al mayordomo lo nombró en la persona de Aizar, y sobre el tributo, el que cobraba los tributos, era Adoniram, hijo de Abda. Como les comentaba, el pueblo de Israel tenía 12 gobernantes, y se hace la referencia clara de qué regiones gobernaba cada cual. Y bueno, simplemente había una responsabilidad de cada uno de los gobernantes de que durante cada mes, todo un mes, tenían que mantener al rey Salomón. Y se nos da una descripción, ¿verdad?, de qué cantidad de cosas le tenían que llevar al rey para mantenerlo a él, a su séquito y a la gente que convidaba en su mesa. Todo esto lo vemos ahí entre los versículos 27 y 28. Y bueno, también se nos hace dentro de todo este tema una descripción del pueblo que estaba dirigido bajo las órdenes del rey Salomón. Dice la palabra de Dios que eran muchos, como la arena del mar. Y también se nos muestra la extensión del reino, ¿verdad? Él señoreaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y también hasta el límite de Egipto. Y yo creo que por eso precisamente Salomón toma a la hija de Faraón como esposa, para que tuvieran ahí una alianza. Y recuerden que en aquellos tiempos, pues eso era lo que valía mucho para un rey, la relación de sus alianzas, cómo se mantenía, ¿verdad?, en paz con los pueblos vecinos. Obviamente, pues todo esto bajo el perfecto plan de Dios. Dios había establecido eso. Y bueno, ¿cuál es la condición ahora del pueblo y del rey Salomón? Pues traían presentes y le sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. Esa es la condición del pueblo. Esa es la realidad de lo que vive un pueblo que está bajo una autoridad de un rey, ¿ok? Después vemos también que se nos menciona que tuvo paz por todos lados alrededor. Obviamente la sabiduría de Salomón lo llevó a hacer las alianzas estratégicas dentro del plan de Dios, porque Dios quería que en ese tiempo, en el reinado del rey Salomón, hubiera paz en su pueblo. Ellos ya vivían seguros. Cuando un gobernante hace las cosas conforme al corazón de Dios y gobierna correctamente, administra correctamente, pues obviamente viene una condición de vida de seguridad. Vemos, por ejemplo, que cuando un pueblo es subyugado, cuando un pueblo es maltratado por sus gobernantes, pues la gente vive insegura, vive con peligro, vive con temor. Y bueno, Dios quería que en este tiempo en particular hubiera bonanza, hubiera seguridad, hubiera confianza, hubiera provisión, hubiera paz, ¿ah? Que es yo creo que lo que todo ser humano ansía en cualquier momento de su vida.
Y también se nos muestra, pues, como les decía, la provisión de Salomón. Después, ya del versículo 29 al 34, nos enseña la palabra de Dios que era mayor la sabiduría de Salomón que cualquier otra persona. Aquí, pues ya vemos, voy a citar en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 29 en particular, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense nada más, era increíblemente sabio este hombre. Y bueno, eso lo llevó a tener una reputación, ¿verdad? No solo en su comarca, no solo en su reino, sino también en todos los reinos alrededor de él. Fue conocido entre todas las naciones de alrededor, dice el versículo 31. Y fíjense que también venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, pues para conocer la sabiduría, para escuchar hablar a ese hombre que estaba por sobre encima de muchas personas en sabiduría. Eso lo dice el versículo 34. ¿Cuáles fueron sus obras? Imagínense nada más qué sabiduría le dio el Señor a este hombre que escribió 3,000 proverbios. Yo creo que para nosotros es increíble eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces has escrito algo tú? Escribió 1,005 cantares y también hizo una disertación acerca de la naturaleza, acerca de los animales. Entonces, obviamente desplegaba pues una sabiduría que no se veía en aquellos tiempos y que seguramente si ahorita estuviera vivo el rey Salomón, pues tendría una sabiduría aún mayor que la de pues muchos contemporáneos, ¿verdad? Gente como un Alberto Einstein, un Isaac Newton, gente que de alguna manera Dios les proveyó de una inteligencia, un coeficiente intelectual mayor que el grueso de la gente que los llevó a tener grandes teorías, desarrollar pues mucha tecnología. Pues yo creo que el rey Salomón se los hubiera llevado de calle, mis amados. Y bueno, es verdaderamente trágico pensar siquiera que mucho de lo que Salomón hizo se perdió, porque muchas de las cosas que él escribió, que él declaró en su momento, pues no se recogieron adecuadamente y al paso del tiempo eso se perdió. Así como vemos como muchas cosas que el ser humano ha investigado, ha inventado, y de repente por el tiempo, por la situación que se vive, se pierde. Nos damos cuenta, por ejemplo, la gran sabiduría que Dios le dio también pues a nuestros prehispánicos, ¿no? A un Huaytlatoani como Netzahualcoyotl, que verdaderamente también tuvo una inteligencia grande y que cuando viene la conquista, pues toda esa sabiduría desgraciadamente se pierde por el exterminio que se sufre de un pueblo. Y yo creo que así seguramente pasó en su momento con lo que el rey Salomón pudo haber pues desarrollado en su gran sabiduría. Pero fíjense, Dios también responde en esa condición. Obviamente, el más sabio de todos, pues es Dios. Y pues él y solo él, por su soberanía, por su sabiduría, decidió no preservar estas cosas. Esto pues simplemente debe llevarnos a enfocar nuestros pensamientos en lo que sí tenemos. Tenemos la bendita palabra de Dios. Amén. En donde allí encontramos lo que Dios quiere y pretende de cada uno de nosotros. Podemos justamente declarar, ¿verdad? Que la palabra de Dios pues nos lleva a conocer la verdad y la verdad nos hace libres para reconocer todo esto, mis amados. Juan 8:32. Bueno, ya en el capítulo 5, mis amados, pues Salomón hace un pacto con un hombre que se llama Hiram. Y pues aquí se nos muestra todos los preparativos para que pudiera Salomón edificar el templo que se iba a dedicar para la gloria de Dios. Hiram, pues simplemente voy a permitirme para ustedes leer
de los versos 1 al 6 del capítulo 5, solamente para tomar un poquito de referencia. Seguramente ustedes ya lo leyeron, pero bueno, para poner esto en orden. Dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no, ni hay adversarios, ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Bueno, mis amados, aquí vemos que Salomón pues entra en un pacto, ¿verdad?, comercial propiamente con Hiram, el rey de Tiro. Él pide toda la madera que iba a utilizar para el templo. Hiram, pues simplemente con un gran gozo, decide colaborar con Salomón. Y ya en el versículo del 7 al 10 dice: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y le dice Hiram: yo haré todo lo que te plazca, lo que necesites. Te enviaré toda la madera que tú requieras por mar, y tú me dirás a dónde la pongo, y tú vas y la recoges con tu gente. Y solamente a cambio de eso, tú cumplirás mi deseo de dar de comer a mi familia. Eso era lo que pidió, eso es lo que pidió Hiram. Pero vemos aquí, mis amados hermanos, que fíjense cómo el plan perfecto de Dios se cumple a cabalidad, puesto que cómo se desarrolla el contexto de cuando el rey David primero pues se mantiene en guerras constantes. No había paz en toda esa región. Por lo tanto, no podía haber una construcción que pudiera ser correctamente hecha, porque obviamente pues, se temía que vinieran invasores, rateros, gente que pudiera estar haciendo guerra y no permitir la construcción. Pero ¿cómo es el plan perfecto? Que cuando muere David, viene una bonanza, viene un tiempo de sosiego, de paz, de tranquilidad, al grado de que el rey Salomón dice: no hay ni siquiera enemigos con quien pelear. Eso yo creo que para un reinado, para un rey, era prácticamente imposible de ver. Solamente la gran providencia de Dios, la misericordia de Dios, el plan perfecto de Dios pudo llevar esta condición de mantener todo el tiempo que el rey Salomón ejerció su cargo, su ministerio, pues hubo paz y le permitió construir correctamente ese hermoso templo que se fue dedicado para la gloria de Dios. Amén. Entonces, Salomón pues cumple con su parte del trato. Ahí nos lo narra del versículo 11 y 12. Dice: hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Eso también lo vamos a ver en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 2, versículo 10. Pero bueno, ahorita vemos que en el versículo del 13 al 16, pues Salomón envía trabajadores al Líbano. Recuerden que los cedros del Líbano, pues en aquellos tiempos, y yo creo que en todo el tiempo, se han considerado como la madera más fina que puede haber en esa condición. Y bueno, Salomón envía a sus trabajadores al Líbano, y él hace un decreto que leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. La leva era simplemente el reemplazo de la gente. 10,000 hombres tenían que estar durante un mes, y luego eran reemplazados, ¿verdad?, levados, para efecto de que vinieran a descansar por 2 meses, y otros 10,000 iban, y así se iban rolando. Era como un rol de turnos propiamente.
Y bueno, 70,000 hombres llevaban la carga de Líbano hacia Jerusalén, y había 80,000 cortadores en el monte. Imagínense nada más qué clase de bosques de cedro existían en el Líbano, mis amados. Saben que por eso es una de las naciones más pudientes, es una nación súper bendecida. Pero bueno, imagínense nada más que el rey Salomón necesitó de 3,300 hombres para que fueran oficiales principales sobre toda la obra. Mis amados, yo he tenido la oportunidad de participar en obras grandísimas, en donde simplemente se utiliza a un superintendente general y a varios superintendentes de obra, y con eso se maneja a una cantidad grande de gente. Pero ustedes se imaginarán manejar a más de 200,000 personas con 3,300 oficiales al cargo. Era una cosa de locura, mis amados. Pero bueno, el Señor le dio tanta inteligencia y sabiduría a Salomón que pudo mantener toda esa condición para la obra del templo. Y bueno, después viene reportada en el versículo 17 y 18 las preparaciones de la carpintería y de la cantería para el templo, porque no nada más se iba a, obviamente también iba a haber cantera, piedras específicamente labradas, talladas a mano, de lo mejor, de la mayor calidad que podían encontrar. ¿Por qué? Porque esto nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender a darle a Dios lo mejor de nosotros. ¿Cuesta? Sí, pero eso que cuesta y que se le entrega a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, mis amados, Dios lo recibe con gratitud, lo recibe verdaderamente con gozo. Entonces, recordemos que nosotros estamos edificando nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Él es la piedra angular, pero Dios también nos dice que cuidemos con qué edificamos nuestra vida, nuestro templo, nuestra casa. Dice que hay gente que lo edifica con heno, con madera y con hojarasca. Y dice que cuando venga el fuego, ¿verdad? Por el cual pues todos hemos de pasar por algún tiempo, a donde se ve realmente la calidad de la obra, el tipo de material que se usa, dice que va a haber gran pérdida. ¿Por qué? Porque obviamente el fuego arrasa con las hojas o la hojarasca, con el heno y con la madera. Pero dice que también nosotros podemos construir con oro, con plata y con piedras preciosas, que es lo que más cuesta, ¿verdad? No es lo mismo lo que cuesta un pedazo de madera o ir a recoger hojarasca o heno, a comprar oro, plata o alguna piedra preciosa. Bueno, el rey Salomón decidió, porque obviamente así era también el designio de parte de Dios, el perfecto plan de Dios para la construcción de su templo, que fuera de lo mejor. Y así lo hizo. Entonces viene la edificación del templo ya en el capítulo 6. Y bueno, pues esto lo vamos a dejar, mis amados hermanos, para el día de mañana. ¿Ok? Solamente quiero pues agregar un punto muy especial. Fíjense bien que Dios, ¿verdad? Pues capacita a Salomón para recibir esa visión divina y puede hacer decisiones correctas. Hoy, en el nombre de Jesús, mis amados, nosotros tenemos que pedirle a Dios que propiamente pues nos ayude en cuanto a tomar decisiones adecuadas, que Dios nos permita verdaderamente pues tener la visión que Dios tiene para nuestras vidas, que vayamos nosotros en una entereza de hacer las cosas para la gloria del nombre de Dios, mis amados hermanos. Entonces, vemos aquí en este capítulo 5 cómo está la determinación de Salomón para construir el templo. Les vuelvo a repetir, no hay adversario, en ese momento Satanás fue frenado, ¿verdad? Que no pudo oponerse a la palabra de Dios, a la orden que Dios dio para efecto de llevar a cabo la construcción de su templo y de que en ese tiempo hubiese paz. Déjenme decirles que
cuando Dios pone las cosas en ese orden y nosotros nos alineamos al plan perfecto de Dios, ningún instrumento del diablo puede oponerse y mucho menos desviar lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Así es que si Dios ya dijo que tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús, miren mis amados, aunque el diablo se pare de cabeza, haga lo que haga, Satanás podrá hacer todo lo que pueda por estorbar la obra de Dios en nuestras vidas y no lo va a lograr. Dice la palabra de Dios que simplemente no, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo, sobre nosotros. Amén. Entonces, vemos que cuando no hay mal alrededor, pues debemos estar listos y activos en lo que es bueno e ir hacia adelante. Dios nos ha dado oportunidad de tener tiempos de bonanza, hermanos. Tiempos en donde hemos tenido paz, en donde nuestra salud está boyante, en donde nuestra economía está correcta. Y allí es a donde la sabiduría que Dios nos está entregando es que tenemos que ser sabios administradores, que verdaderamente vayamos hacia adelante con lo que Dios nos está dando, que no le permitamos al enemigo volverse a levantar en contra nuestra. Esto va a hacer, mis amados, que las promesas de Dios van a vivificar nuestros esfuerzos, va a traer esa chispa para seguir adelante, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, es necesario que oremos para que toda destreza y ventaja, ¿verdad?, que Dios pueda traer externamente, así como lo hizo con el rey de Tiro, pues para nosotros sean puestas al servicio y que nosotros seamos capaces de poner todo esto al servicio de los intereses del reino de Cristo, del reino de Dios. Imagínense, si Tiro en aquel momento abasteció a Israel con obreros, Israel iba a suplir a Tiro con trigo, ¿verdad? Pues fíjense bien que Dios pone en nuestras vidas gente que va a venir a aportar y que también nosotros tenemos que ser recíprocos, mis amados. Entonces, fíjense, por la sabia disposición de la providencia, exclusivamente de parte de Dios, ¿verdad? Pues una persona necesita de otra, un país necesita de otro y se beneficia, ¿verdad?, mutuamente para que haya interdependencia entre nosotros para la gloria de Dios. Recuerden que Dios nos hizo entes sociables por naturaleza y Dios quiere que tengamos relaciones horizontales correctas, ¿verdad? Obviamente venidas de una relación vertical perfecta con Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a interdepender entre nosotros, no tener dependencia o no ser independientes, sino más bien interdepender los unos de los otros. Por eso hemos sido llamados a ser un cuerpo, mis amados. Vemos cómo el templo fue edificado principalmente con la riqueza y el trabajo de los gentiles, de gente que no conocía del temor y del amor de Dios. Pues era el reino de Tiro, ¿verdad? De Irán. Esto pues simplemente viene a ser el tipo, ¿verdad? Para que nosotros llamemos a esos gentiles a ser parte de la iglesia, que podamos predicar la palabra de Dios para que también ellos quieran participar de la edificación de la iglesia de Jesucristo, que vengan a los pies de Cristo. En este tiempo Salomón mandó y ellos trajeron piedras costosas para el cimiento, como les decía, las tenían que labrar a mano. Ahora, ustedes y yo tenemos que comprender en similitud que Cristo es puesto como la piedra angular, es el fundamento para nuestras vidas. Es una piedra escogida, es la mejor piedra, la piedra preciosa, que muchos han desechado y que va a venir a ser piedra de tropiezo para muchos, pero que la gloria de Dios sea en nuestra vida, porque ahora pues es nuestra piedra que viene a ser el ángulo principal para nosotros, la piedra fundamental, preciosa, escogida, así lo dice la palabra, y que para nosotros pues simplemente es la base para que nosotros crezcamos en Cristo. Nosotros debemos echar nuestro fundamento con firmeza en esa roca
y tenemos que aprender a depositar la mayor parte de las penas en aquella parte de nuestra fe, ¿verdad? Que pues yace fuera de la vista de los hombres. Esa fe que mucha gente no comprende, pero que tú y yo ahora entendemos, y por eso somos capaces de, aún en medio de circunstancias difíciles, tener paz y gozo en nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos enseña que somos bienaventurados, mis amados hermanos, más que felices, más que dichosos debemos ser, porque todos aquellos que como piedras vivas vamos siendo edificados en una casa espiritual para habitación de Dios en el Espíritu, tenemos la gran bendición de que ahora estamos creciendo, estamos siendo llevados, edificados propiamente, para que el Espíritu Santo de Dios viva cómoda y plácidamente en nuestra vida. Así es como debemos visualizar. ¿Y quién de nosotros edificará la casa del Señor? Todos nosotros. Hoy los invito de verdad a que nos unamos, a que unamos nuestras fuerzas, nuestra capacidad, lo que Dios nos ha dado en inteligencia, en sabiduría, para edificar la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Amén. Este es el tema del día de hoy. Mañana estaremos viendo a partir del capítulo 6. Les invito por favor a que lean lo más que puedan, del 6 al 9, del 6 al 10. Vamos a ir avanzando lo que Dios nos permita y que la gloria sea para el Señor. Muchas gracias por su atención.